Estíbaliz Carranza, también conocida como el Ángel de Hielo, era una mujer que tenía una heladería y después de matar a sus víctimas las guardaba junto a los helados. Este es un caso bastante reciente que conmocionó a la ciudad de Viena. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial y espero que no os estéis comiendo un helado ahora mismo, porque el caso de hoy no invita demasiado a ello. Este caso que os voy a explicar es un caso que parece de película, una de estas de terror, uno de estos slashers, ¿vale? Pero no, es totalmente cierta. Schleckeria era una heladería así muy acogedora, muy familiar y también cafetería que estaba ubicada en la capital de Austria, en Viena. La tienda estaba ubicada en el piso bajo de un típico edificio de Viena de 3 pisos de altura. En el exterior se podía ver una figura enorme, un helado enorme, ¿vale? Con las bolas típicas de helado hecha de cristal y las paredes de dentro estaban pintadas de un color amarillento. Además, al dueño de la tienda siempre le encantaba ver cómo los niños venían, ¿vale? Y escogían el sabor favorito de su helado, etc. Muy feliz todo. Y luego estaba Estíbaliz Carranza, que era una mujer nacida en México con descendencia española y mexicana, ¿vale? Tenía las dos nacionalidades. Esta mujer era bastante atractiva y entonces los hombres caían rápidamente rendidos a su encanto. Con una cálida sonrisa, ¿vale? Muy amable, siempre sonriente, pero detrás de ese comportamiento tan aparentemente vulnerable, inocente, había un oscuro secreto. El oscuro secreto de una mujer que cometería uno de los crímenes más atroces de la historia de la ciudad de Viena. Estíbaliz nació el 6 de septiembre de 1978 en la Ciudad de México. Su padre trabajaba como periodista y como comentarista político, entonces también había bastantes disturbios siempre en su casa, ¿vale? Porque criticaba mucho al gobierno su padre. Esti recordó un momento así bastante traumático de pequeña, donde un grupo militar hizo una redada en su casa debido a comentarios que había hecho su padre, y recuerda cómo estos militares entraron en la casa y pisaron sus muñecas, mientras iban ahí con las armas de fuego. Después de esta redada, para estar más seguros, la familia decidió mudarse a España. En España la vida no era tan fácil como en México, ya que su padre no ganaba tanto dinero como ganaba en México, entonces aquí su casa era más pequeña. El estado de ánimo dentro de esa casa era a menudo bastante deprimente, ya que siempre le decían a Esti que callase, ¿vale? Que dejase concentrarse a su padre trabajar, porque su padre trabajaba desde casa, escribía delante de la máquina de escribir tal, y no quería interrupciones. Y en la escuela la cosa no era mucho mejor, ¿vale? Como era una inmigrante de México, Esti sentía que muchos compañeros la discriminaban por ello. Nunca llegó a hacer ningún amigo así íntimo o alguna persona con la que conectase de verdad, siempre tenía como conexiones muy superficiales, pero nadie a quien pudiese llamar amiga. Pero entonces cuando su madre tuvo un bebé, Esti cambió totalmente su estado de ánimo y se puso muy contenta y entonces no podía esperar al momento de casarse y tener ella misma hijos. Ella en ese momento solo tenía 10 años y cuando se lo preguntó a sus padres se rieron obviamente, porque era muy pequeña, pero para ella no era ninguna broma. Se convirtió en su meta, en ser madre y esposa. Cuando era adolescente, ¿vale? Fue a bastantes clubes nocturnos o lugares así de ambientes un poco, ya me entendéis, y decía que aunque había muchos hombres que se fijaban en ella, la mayoría eran hombres mayores. Incluso recordó algún incidente bastante extremo, bastante turbio que había tenido con alguna persona, que evidentemente la marcarían. A los 17 tuvo su primer novio y cuando le dijo que quería casarse con él y tener una familia y tal, el novio no estaba preparado y la dejó. A ver, tenían 17 años, quiero decir, no podemos culparlo tampoco, ¿no? Ella quería sí o sí desde pequeña, ya sabéis, ¿no? Entonces tenía 17 años y ya era más mayor, entonces pues probó. Esto la destrozó, ¿vale? La destrozó, estuvo deprimida mucho tiempo y por primera vez en su vida empezó a fantasear con la idea de matar a alguien. Pero a pesar de todo eso, Esti consiguió graduarse de la escuela secundaria con honores y su familia le consiguió un empleo, ¿vale? Gracias a amigos que tenían en Alemania, le consiguió un empleo en Berlín. Así que ella estaba muy contenta porque por fin podía irse de Barcelona, que es de donde había estado viviendo en España, por fin podía irse de Barcelona y olvidar a su exnovio y todo lo que le había pasado ahí que no le había gustado. Una vez en Alemania aprendió el idioma muy rápido y estaba disfrutando de su vida ahí. Y finalmente encontró trabajo en una heladería cerca de Nuremberg. Y un día un hombre entró en su heladería y ella de repente quedó así como en piedra, ¿vale? Impactada, ya que ese hombre tenía un extraño parecido al exnovio que había tenido ella en España, como ella más o menos se imaginaría que ese exnovio se vería con 30 años, porque ya había pasado años desde lo que había pasado en España, ¿no? Ese hombre se llamaba Holger Hotz, ni idea de cómo se pronuncia de verdad. Ella solo tenía 22 años y él tenía 15 años más que ella, o sea, 37. Él la adoraba mucho y siempre la felicitaba por su trabajo, etc. Y finalmente le pidió para salir. Y ella, pues encantada, le dijo que sí, y solo 2 semanas después de empezar a salir, él le pidió matrimonio. Ellos se casaron, las familias no asistieron a la boda ya que consideraron que se habían casado demasiado pronto, evidentemente solo habían pasado 2 semanas desde que se conocían, pero se casaron. Pero Esti antes de la boda estaba un poco confundida, ¿vale? Y también tenía dudas sobre lo que estaba haciendo. Pero poco después de casarse las cosas empezaron a ir a peor. Descubrió que estar casada con este hombre era bastante tortura, ya que este hombre todo el rato le estaba pidiendo que engordase un poco, que se viese bien, que hiciese ejercicio. Básicamente le decía que no era nada atractiva.
Cosa que es como un poco extraño, ¿no? Este hombre, porque es como de repente te gustaba tanto, la vas a ver cada día a la heladería, no sé qué, tal, y luego le dices que no es atractiva. Pero bueno, además que ya veis las fotos de la mujer, ¿no? Quiero decir que os están saliendo, aquí por ejemplo os pongo una, ¿qué problema había con ella? ¿Por qué le dices que no es nada atractiva? Este le presionaba para tener hijos, pero él no quería quería esperar, aún no estaba preparado, y entonces se mudaron a Berlín, que era la ciudad natal del hombre. Este encontró trabajo en una heladería y este hombre siguió con su trabajo de vendedor de refrigeradores. Y tiempo después se mudarían a Viena, ya que querían fundar su propia heladería, querían abrir su propia heladería. Ella estaba un poco escéptica, pero el hombre le prometió que cuando llegasen a Viena y abriesen esa heladería formarían una familia. Entonces ella, súper feliz, le dijo que sí y se fueron ahí. Entonces en Viena compraron un pequeño apartamento que estaba muy cerca de la heladería que acababan de comprar, y al principio, cuando la fundaron, todo eran sueños, no emociones y tal, y tenían un par de clientes que eran bastante habituales y mantenían un poco a flote, ¿no? Podríamos decir, esta heladería. Pero poco a poco, Esti empezó a ver que ella estaba haciendo todo el trabajo y este hombre no hacía nada, se quedaba todo el día en casa navegando por internet o mirando la tele. Pero evidentemente Esti seguía ilusionada con la idea de la familia que le había prometido este hombre, pero este hombre se estaba desentendiendo otra vez, le decía que no estaba preparado aún, que no sé qué. El hombre se empezó a interesar por las armas de fuego, cada vez su colección era más grande, pero Esti odiaba las armas. Había algo dentro de esta mujer que estaba creciendo, estaba cada vez más enfadada, ¿vale? Intentando salir, y no era nada bueno, había mucha rabia dentro. Pero en 2007, Esti conoció a su nuevo amor, un hombre llamado Manfred Hinterberg, de 48 años, que era vendedor de helados y era bastante habitual en su heladería, ya que siempre le traía los helados. Básicamente todo era muy parecido como había empezado con su marido. Él siempre la alababa, le decía cosas bonitas, muy amable, y este hombre sabía que ella estaba casada pero no era feliz. Entonces un día se arriesgó y le pidió una cita, y justo fue un día correcto porque había tenido una pelea bastante grande con su marido, esta mujer, y entonces decidió aceptar. Y finalmente empezaron a tener una relación así a escondidas de su marido. Iban a bares, a probar vinos en Viena, ¿vale? O sea, finalmente este estaba como viviendo su sueño, ¿no? De Viena. Y este hombre le pidió finalmente a esta mujer que solicitase el divorcio. Finalmente solicitó el divorcio de su esposo, de Holger. Cuando acabó el divorcio con él, fue libre de poder seguir con Manfred, y cuando le dijo a Manfred que quería tener hijos y tal, él no estaba muy interesado porque ya había tenido antes hijos y ya eran hijos ya un poco más mayores y no estaba interesado. Él rompería con ella, pero esto no sería el fin de su relación. Podríamos decir que esta mujer, la pobre, no tiene muy buena suerte. Sin embargo, su exmarido Holger se negó a mudarse del apartamento una vez habían divorciado, pero ella creía que lo correcto era que ella se quedase, no él, porque ella era la que hacía el trabajo en la heladería y la que estaba pagándolo todo, y esto llevaba muchísimas peleas entre ellos, y esto le hizo recordar esa sensación de querer matar a alguien que había tenido cuando se separó de su novio en España. Entonces un día, el 27 de abril de 2008, Esti volvía de otro día tranquilo en la heladería, ¿vale? Un sitio muy feliz donde niños con sus padres llegaban, tal, en contraste con su casa, que era un ambiente de tensión, donde estaba su exmarido Holger delante del ordenador. Ella una vez más le pidió que por favor que se fuese del apartamento, pero él le dijo que era una inútil y que no podría vivir sola sin él. Entonces ahí fue cuando ella supo que no tenía otra alternativa, tenía que matarlo para así poderlo sacar de su vida. Ella justificó eso más tarde diciendo que él simplemente era un matón violento. Holger estaba con su ordenador, le había dado la espalda a ella y ella se había dado cuenta que algunas de las armas de fuego de ese hombre estaban encima de la mesa colocadas. Entonces ella cogió la pistola Beretta de calibre 22, le apuntó a la cabeza, el hombre no oyó nada, como le estaba dando la espalda no se enteró de nada, le apuntó, apretó el gatillo y le disparó 2 veces en la nuca. Luego se acercó una vez más y le disparó en la sien. Después de eso ella simplemente volvió a dejar la pistola en la mesa y se fue al apartamento de un nuevo amante que había conocido por internet después de lo que le había pasado con Manfred, ¿no? Que le había dejado. Se fue a su apartamento y al día siguiente desde ese apartamento se fue a su trabajo como cada día, intentando olvidarse de que tenía a su exmarido muerto en su apartamento. Lo típico, ¿no? Ay, me he dejado las llaves en casa. Ay, me he dejado el cadáver de mi exmarido. Pero después del trabajo, intentando alargar cada vez más el llegar a casa, no quería llegar. Al final no tuvo otra alternativa que tenía que irse a su casa. Llegó, aunque estaba horrorizada, también estaba aliviada de encontrarse a su marido en la misma posición que lo había dejado. Obviamente estaba más que muerto. Entonces pensó que la mejor manera de deshacerse de él era quemándolo. Pero cuando lo hizo, un montón de humo empezó a salir y uno de los vecinos llamó a los bomberos. Entonces ella, cuando vio que se acercaban 2 bomberos, abrió la puerta principal para dejar salir un poco de humo, y cuando estos bomberos entraron, ella, con sus encantos de siempre, les dijo que no se preocupasen, que no pasaba nada, que simplemente había quemado la cena. Por suerte y para ella, le creyeron y se fueron. Pero ella ya estaba muy tensa, no podía hacer frente a la situación, entonces volvió al apartamento de su amante, del de internet, y dejó a su marido medio quemado, que estaba sentado aún delante del ordenador.
llega a casa, le hace algo, lo vuelve a dejar como está, venga, va, al día siguiente sigo un poco. Es curioso, ¿no? Es curioso. Pero cuando llegó al día siguiente, claro, ese cadáver empezaba a oler cada vez más a descomposición, y una vecina se le acercó a la puerta a decirle que si estaba cocinando pescado porque olía fatal. Entonces ella se dio cuenta de que no podía esperar más tiempo, que tenía que sacar ese cadáver de su piso. Pero había un problema, y es que ese hombre era muy grande, pesaba 130 kilos. 130 kilacos. Además que era una mujer pequeña, entonces nunca lo hubiese podido arrastrar escaleras abajo. Pensó en la idea de desmembrarlo para poderlo así sacar más fácil y esconderlo más fácil. Ahí fue cuando se decidió comprar una motosierra. Fue a una ferretería, compró todo lo necesario y cuando llegó al apartamento colocó una lona y empezó ese horrible proceso de empezar a cortar, ¿no? A ese hombre. Pero mientras lo estaba haciendo se volvió demasiado intenso para ella, entonces decidió volver a dejarlo. Se fue otra vez a la casa de su amante de internet, dejando a su marido ahí medio cortado, quemado. O sea, es que parece un chiste esto. Al día siguiente llegó para terminar el trabajo, colocó las partes en cubos, ¿vale? Que llenó luego de cemento. Logró bajar los pesados cubos, escaleras abajo, claro, son cubos llenos de cemento, o sea, debían pesar muchísimo. Llamó a un taxi para que la llevase hasta la heladería y le dijo al taxi que simplemente estaba haciendo reformas. Al taxista no le pareció nada sospechoso. Entonces decidió llevar esos baldes llenos de cemento al sótano de la heladería, porque según dijo tiempo después ella, le recordaba un cementerio. Era muy tranquilo, muy quieto y decía que ahí su exmarido podría descansar en paz. Y dijo incluso que al mantenerlo ahí, cerca suyo, podría hablar con él a diario después de haberlo matado. Y es algo que hizo muy a menudo. Esto ya sí que es bastante ida de olla ya. Estuvo días y días limpiando toda la sangre que había en su apartamento, evidentemente después de lo que había hecho. Y nadie se dio cuenta de que ese hombre había desaparecido. Eran extranjeros en Viena, no tenían muchos amigos. Y cuando desapareció de la vida de Esti, la gente pensó que finalmente había podido deshacerse de él, ¿no? Y había dejado atrás su divorcio, que todo iba bien para ella. 3 años después de la muerte de Holger, decidió retomar su relación con Manfred, aunque tampoco Manfred estaba muy por la labor, ¿vale? Entonces era una relación un poco extraña, ¿vale? No era muy seria. Y esto enfadó mucho a Esti porque precisamente ella lo que quería era formar una familia con él. Y si encima la relación no era ni siquiera mínimamente seria, ¿cómo iba a hacerlo? Entonces ella sospechó de que Manfred estaba engañándola, cogió su móvil y vio fotos que lo incriminaban bastante y entonces ya fue cuando lo perdió. Culpaba a Manfred además de la muerte de Holger porque había sido él el que le había pedido salir, luego le había dicho que se divorciase de él para luego hacerle lo mismo que le había hecho el otro. Entonces esas fantasías tan oscuras de matar y todo eso le volvieron a la mente. A finales de noviembre de 2010, Esti volvió a atacar. Manfred se había pasado toda la noche despierto mirando internet y cuando él se fue a trabajar, su mujer miró su historial, esta mujer miró su historial y vio lo que sospechaba, que había estado hablando con otras mujeres por internet. Pero lo que más le molestó a ella no fue solo eso, que se pasase toda la noche hablando con ella, sino que en la descripción de la mujer perfecta que este hombre había puesto en esas páginas de citas, esta descripción no se parecía nada a ella. Intentó olvidarlo todo el día, ¿vale? Intentó comprarse boletos de ida hasta Barcelona para pasar las navidades con su familia y tal, pero todo eso no funcionó. Entonces empezó a plantear el asesinato de este hombre. Dijo que esta vez lo haría mejor que el otro, porque ahora no sería el calor del momento de voy a matarlo, sino sería algo planeado. Volvió a comprar cubos y volvió a comprar cemento. Si esta mujer compra cubos y cemento, corre. Entonces en esa trágica noche de finales de noviembre, ellos dos tuvieron una cita, salieron a cenar fuera, entonces luego fueron a tomar unas copas y se emborracharon un poco, luego fueron a pasear al parque y tal. Pero durante todo este rato, el hombre no paraba de mirar a otras mujeres. Entonces ella finalmente le confrontó y le dijo, ¿por qué lo haces si sabes que a mí me duele tanto que lo hagas? Entonces esa noche llegaron a casa y tuvieron una fuerte discusión sobre eso. Ella le dijo que o iba a terapia o no podían seguir juntos y él dijo que no iría a terapia y lo haría por sus propios términos, buscaría ayuda por sus propios términos. Entonces el hombre se durmió e intentó evitar el tema. Esto es lo que dijo Esti. Volvió la cara hacia la pared y empezó a roncar. Yo estaba tan enfadada, tenía un arma debajo del colchón. La saqué, cargué y disparé. Le disparó 4 veces y luego lo dejó ahí tumbado en la cama doble de matrimonio que compartían. Y a la mañana siguiente, es decir, esperó toda la noche, no sé si incluso pudo dormir después de eso, porque si no, ¿por qué no lo haces justo después de hacerlo? Pues a la mañana siguiente le pidió perdón y empezó su proceso de otra vez desmembrarlo para podérselo llevar de ahí. Lo hizo mucho mejor que la primera vez, pero lo que pasaba es que la familia y amigos de Manfred empezaron a preocuparse por él, porque no veían que estaba en ninguna parte. Ya no era un extranjero como Holger que nadie lo conocía, no, este hombre era de Viena. Y entonces empezaron a llamarla a ella, preguntándole qué pasaba, estaban preocupados. Entonces debido a esto ella lo tuvo que denunciar como desaparecido 6 días después de su muerte, aunque ella sabía perfectamente que no había desaparecido. Manfred descansaba junto a Holger en el mismo lugar, ¿vale? Debajo de la heladería, en el sótano ahí, en cubos de cemento puestos junto a los helados. Luego de desmembrar a este hombre y lo de cemento y todo eso, salió a hacerse la manicura, porque evidentemente después de lo que había hecho, pues se le habían roto un poco las uñas. Durante ese tiempo, ¿vale?
¿vale? Esti se hizo el papel de víctima, de quizás me ha dejado, me ha abandonado porque no era suficiente para él, no sé qué. Y uno de los amigos de Manfred se hizo cargo de ella este tiempo, ¿vale? Como para cuidarla. Y poco a poco esta relación se acabó convirtiendo en amor. Entonces en 2011 este hombre había abandonado a otra mujer para estar con Esti. Esta mujer no para. Pero ya os he dicho al principio que era una mujer atractiva, entonces rápidamente los hombres se enamoraban de ella. Parecían felices y Esti estaba encantada cuando 5 meses después se dio cuenta de que estaba embarazada. Ella le pidió que se casara con ella y le dijo que sí. Y por fin todos sus sueños se estaban cumpliendo. Tenía una heladería que iba bien, tenía bastante éxito, tenía un esposo, un hombre que la quería y estaba esperando un hijo. Pero todo esto estaba a punto de desmoronarse. A las 9 de la mañana del 6 de julio de 2011, Esti estaba caminando sus 300 metros habituales para llegar hasta la heladería, pero cuando entró al café inmediatamente empezó a notar una sensación de tensión, de que algo iba a pasar. Entonces vio a un hombre que le estaba preguntando a uno de sus clientes habituales. Les dijeron que otro inquilino de ese mismo piso, recordamos que es un edificio de 3 plantas y la heladería estaba en la planta baja, a una de esas personas se le había reventado una tubería. Entonces el fontanero tuvo que ir al sótano de la heladería para intentar arreglar esta tubería. Tuvo que tumbar una puerta a la fuerza porque estaba cerrada con llave. Todo esto había pasado mientras Esti estaba llegando. Cuando ella había llegado ya la gente estaba empezando a especular que el fontanero había encontrado restos humanos en el sótano. Había cubos de cemento y pequeñas partes del cuerpo humano en pequeños congeladores y contenedores de jardín esparcidos por todo el sótano. Y había también ambientadores esparcidos por todo el lugar intentando como disimular el olor, ¿no? Y todo el mundo ya estaba empezando a especular si esos restos pertenecían a Manfred, es decir, a su segundo exmarido. Pero cuando se lo dijeron ella se rió y rápidamente inventó una excusa y se fue de ahí lo más rápido que pudo. Camionetas de policía estaban llegando rápidamente al lugar, acordonando toda la zona, ¿vale? Su instinto evidentemente era huir, así que fue a su banco a sacar el dinero, pero se dio cuenta que para hacerlo necesitaba la libreta de ahorros que se había dejado dentro del café, de esa heladería café. Evidentemente no se atrevió a volver. Entonces este llamó a una mujer que trabajaba como su limpiadora, que era como la persona con la que más confiaba, y le pidió que se reuniese con ella en un puente y le trajese la libreta. Esta mujer aceptó. Este esperó en ese puente, ¿vale? Con la tensión de no saber si esa mujer le había vendido o realmente le traería las cosas, y para su sorpresa esa mujer llegó ahí, le dio todas las cosas, llorando evidentemente porque sabían que no se volverían a ver más, se abrazaron. Sacó de ese banco 10.000 euros, ¿vale? De sus ahorros, y se dispuso a su segunda parte del plan, que era huir. Pero se dio cuenta que para huir necesitaba el pasaporte que tenía en su apartamento, pero no se atrevió a regresar porque había policía en todas partes. Pero entonces esta mujer vio a un chico joven conduciendo un coche que era uno de sus clientes habituales, un cliente que ya había visto cómo ella había estado con Manfred cuando aún estaba con su exmarido, pero ese chico nunca había dicho nada. Entonces rápidamente se subió a su coche y le dijo directamente al grano que la policía le estaba buscando por algo que le había hecho a Manfred y que si por favor él podía ir a su apartamento a recuperar su pasaporte. Ese chico, sin decirle nada, aceptó y antes de subir a su apartamento le dijo: si no vuelvo en 15 minutos, coge el coche y vete. Finalmente ese chico lo hizo, pero el único problema es que solo le había sacado el pasaporte mexicano, no el español. Cuando ella le pidió que volviese a entrar, él le dijo que no podía hacerlo, que no se atrevía a hacerlo, entonces no lo hizo. La llevó hasta el aeropuerto, le dijo buena suerte Esti y la despidió ahí. Luego rápidamente llamó a su marido actual, a Roland, ¿vale? Que era ese amigo de Manfred que estaba cuidando de ella, y le dijo rápidamente que se iba a ir a España a visitar un familiar, ¿vale? Pero que no le podía decir lo que había hecho algo horrible, ya se enteraría, que no se enteraría por ella, no le podía decir, ella no era capaz de decírselo. Después de protestar mucho, Roland finalmente cogió su coche y se fue del aeropuerto. Evidentemente ella se dio cuenta de que en el aeropuerto corría peligro, entonces rápidamente llamó a un taxi y le hizo que la llevase a un sitio que estaba 5 horas fuera de Viena, ¿vale? Le dijo con la excusa de que era una bailarina y tenía que actuar y llegaba tarde. Mientras estaban en ese taxi, saltó en la radio del taxi la horrible noticia de lo que había pasado en esa heladería. Mientras ese conductor le estaba llevando ya hasta Italia, esta mujer le confesó que estaba huyendo de la policía, entonces este hombre le dijo que no podía llevarla ya más lejos, simplemente hasta el siguiente pueblo que era Carpaccio, y esta mujer le convenció de que por favor le alquilase una habitación de hotel a su nombre. El taxista lo hizo y se fue. Como podéis ver también es una mujer muy convincente, ¿vale? Usando sus encantos siempre para intentar salirse con la suya y siempre lo consigue. Al día siguiente, ¿vale? Fue a otra población que estaba horas más lejos y ahí se tiñó el pelo para intentar ocultar su identidad. Pero el taxista del día anterior le dijo a la policía que ella había llevado a la persona que buscaban y le dio el nombre del hotel donde la había dejado. Pero cuando la policía llegó al hotel ella ya no estaba. Cuando llegó a Udine, que era esta población donde se había teñido el pelo, conoció a un músico de la calle llamado Iván. Le contó una terrible historia de su matrimonio, de que habían abusado de ella, no sé qué, su anterior exmarido y tal, y que si por favor podía quedarse 1 o 2 días con él. Le pagó un poco de dinero a este hombre y este hombre aceptó. Pero al final este Iván se dio cuenta de que algo pasaba con esta española, ¿vale? Que además estaba embarazada. Parecía muy obsesionada con este caso de la heladería, entonces este hombre empezó a darle un poco a la cabeza y finalmente se dio cuenta de que era ella. Y entonces en la mañana de 10 de junio de 2011, este hombre llamó a la policía y 4 policías en uniforme se presentaron en el domicilio y detuvieron a Estíbaliz.
En la mañana de su arresto, esta mujer empezó a sangrar y pensó que estaba perdiendo a su bebé. Y ella confesó todo muy poco después de que la arrestasen porque tenía miedo de que perdiese el bebé, entonces quería que la llevasen rápidamente al hospital. Entonces lo hizo muy rápido. Tenían ya una confesión completa, entonces se la llevaron a Viena otra vez, donde la tuvieron en prisión preventiva hasta la espera de juicio. Y durante este tiempo, en enero de 2012, dio a luz a su hijo, ¿vale? Al que llamó Roland, como su marido, del cual había tenido que huir por todo esto. Después de su nacimiento, ese Roland, ese hombre, ¿vale? Se casó con Esti. Y claro, la gente tiempo después le preguntó a este hombre por qué se casó con una asesina, ¿no? Con lo peligroso que es, ¿por qué narices harías eso? Y él dijo lo siguiente: en verdad es la mujer más maravillosa del mundo, y dijo que esperaría que la liberasen sin importar cuánto tiempo tuviera que permanecer en prisión. Vamos, este hombre estaba totalmente encandilado con esta mujer. Además, esta mujer también habló muy bien sobre este marido suyo, que dijo que no se parecía nada a sus anteriores, que era muy amable y tal. Y además dijo que estando en prisión no podía asesinarlo. Y también dijo lo siguiente: si hubiera conocido a Roland antes, nunca me habría convertido en una asesina. Entonces la custodia de su hijo pasó a manos de sus padres, que vivían en Barcelona, algo que Roland evidentemente protestó, pero no pudo hacer nada al respecto. Tenía un caso bastante complicado si su madre era una asesina que estaba en la cárcel, ¿no? El juicio de esta mujer se llevó a cabo en noviembre de 2012 en la ciudad de Viena, duró 4 días y se citaron a más de 50 testigos, que son muchísimos. Ella se vistió con un elegante vestido gris y con un peinado así moreno que le resaltaba también la cara. Mientras hacía su testimonio, esta mujer durante el juicio lloraba bastante y dijo que estos dos exmaridos suyos, a los que ella había matado, la habían convertido a ella en un monstruo, pero que esos dos hombres también eran monstruos. Entonces la fiscalía se dio cuenta de que el problema más grave que tendrían era cómo hacer que esa mujer tan elegante y tan delicada aparentemente era una asesina en serie. ¿Cómo convencerían al jurado de eso para que la condenasen? Decían que era una mujer muy atractiva, de aspecto vulnerable, con unos ojos muy grandes que inspiraban mucha simpatía. Pero el jurado por suerte no se dejó engañar por esto. El abogado de la fiscalía dijo lo siguiente: ella intentará hacer aquí el papel de alguien que se porta bien, que nunca haría algo así. Mi tarea es mostrarte su otro lado, que ella es una asesina singularmente fría y sin escrúpulos. La fiscal dijo que era una mujer amable, cariñosa y hermosa, pero que por otro lado era una asesina despiadada, sangre fría. Además, la fiscalía hizo algo que fue lo que llevó al jurado a finalmente condenarla, que era un PowerPoint detallado con imágenes de los desmembramientos de los cuerpos, algo que evidentemente se les grabaría en la mente a todos los que estaban en ese jurado. Estíbaliz Carranza fue condenada culpable y condenada a cadena perpetua. El tribunal también ordenó una evaluación psiquiátrica, ya que vieron que no estaba del todo bien, la encontraron mentalmente inestable. El informe decía que Esti se consideraba a sí misma como una princesa, cuyo mayor deseo era ser rescatada por un príncipe caballeroso. Decían que esta mujer tenía expectativas de los hombres con los que se enamoraba, y si no cumplían esas expectativas, entraba esa psicosis en la cabeza y antes de que ellos le hiciesen algo, la dejasen o algo, los mataba. Pero Esti estuvo de acuerdo con estas declaraciones y dijo: maté a 2 hombres a los que una vez amé, no hay forma de pasar esto por alto. Robé a 2 madres de sus hijos, creía que tenía que servir a los hombres sin importar cómo se comportaran. No pude decir que no, no podía hacerlo, no podía librarme de él. Además dijo que como madre, ahora que era, sabía lo que había hecho de quitarle estos 2 hombres a sus madres, y en prisión Esti pasó su tiempo estudiando negocios. Incluso escribió un libro hablando de sus memorias. Todo el dinero que ha ganado con ese libro y que hoy en día sigue ganando va destinado a su hijo. En 2015 ya se separó de Roland, ya que decía que tenía que poner orden a su vida, ¿vale? También otros dicen que fue porque perdió la custodia de su hijo. Y en 2017 fue trasladada de la prisión de mujeres a una prisión totalmente de hombres. Fue la primera mujer en entrar ahí. Luego la siguieron 13 mujeres más. Algunos rumores dijeron que era porque era demasiado peligrosa, pero luego fue simplemente que les estaban trasladando ahí porque ahí había muchos psiquiatras que podían ayudarles mentalmente, que en la otra prisión de mujeres donde estaban no habían. Y en septiembre de 2018, Estíbaliz dijo que se había enamorado de un compañero de prisión llamado Martin. Dijo lo siguiente: Martin tiene un trastorno de personalidad combinado con síndrome límite y narcisismo. Debido a esto tiene un temperamento violento, su energía criminal es particularmente alta, es un mentiroso patológico. Además, Martin, a diferencia de mí, está clasificado como un psicópata. Hace sonar la oscuridad dentro de mí, eso es bueno, es hora de que conozca este lado de mí misma. Una declaración un poco rara. Se dice que Esti haría cualquier cosa para seguir estando en las noticias, incluso declarar su amor a un psicópata, como acaba de hacer, ¿no? Y bueno, hasta aquí el caso. Esto llega hasta el día de hoy, esto es el 2018, ¿vale? A saber lo que pasará con esta mujer en estos siguientes años que le esperan de condena, de esta cadena perpetua. ¿Qué pensáis de este caso? Yo lo que veo es que sí que es cierto que esta mujer no tuvo demasiado suerte en su vida, ¿vale? Lo que le había pasado, esos 2 primeros maridos, la verdad es que parecen bastante malos, ¿no? Pero eso evidentemente no justifica lo que les hizo, evidentemente. Pero sí que es cierto que todo suma, ¿no?, a su inestabilidad. Y quizás es una mujer que hoy en día no está bien de la cabeza, quizás ahora ya se está recuperando después de los años y de lo que está haciendo en prisión y tal, pero no ha tenido mucha suerte en la vida. Y además lo que sorprende era su capacidad, su hipnotismo que tenía con las personas. Todas las personas que hemos visto antes que le ayudaron en su vida, que hicieron cosas ilegales
por ella, el taxista, la mujer esa, el chico joven, el cliente habitual, ¿vale? El poder de hipnosis que tenía y el don de gentes que tenía, y ella lo sabía aprovechar, evidentemente. No sé, es un caso bastante curioso, espero que os haya gustado, no sé, decidme en los comentarios qué pensáis vosotros. Por aquí os dejo dos casos más muy interesantes que podéis ver si queréis, podéis suscribiros al canal, estáis más que bienvenidos y bienvenidas a hacerlo. Un saludo, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.